empiezo, digamos, por comentar cuál es el tema de hoy, ¿sí? Antes de eso me gustaría agradecer a la provincia de Neuquén, al Ministerio de Desarrollo y Trabajo, y a mi hermana Laura, que ha sido quien me ha invitado. La verdad que ha sido una gran experiencia poder estar disertando con ustedes. Espero que les pueda ser de utilidad. Hoy lo que vamos a ver es algunas estrategias básicas de diseño y seguimiento de casos. La idea es que sea un aporte mayormente clínico lo que vamos a ver hoy, pero creo que puede servir en caso de a quienes no sean clínicos, como para revisar, ¿sí?, algunas estrategias de planificación y seguimiento. ¿Cuál es el recorrido que vamos a ir haciendo hoy? En primer término vamos a ver algunas pautas generales de lo que es la formulación de casos, cómo se formula un caso desde el enfoque que yo utilizo. Vamos a ver un diseño de tratamiento, cómo se hace. Vamos a trabajar sobre el registro de intervenciones, que básicamente si trabajan en un ámbito clínico, una historia clínica. Estrategias con pacientes con baja adherencia, es decir, pacientes que rara vez concurren a tratamiento, o pacientes que rara vez realizan la tarea que uno les pide que realicen. Y por último, lo que se llama supervisión por pares, que es un modelo particular de supervisión que se enfoca más que nada en lo que es la construcción de competencias. Ya vamos a ver un poco más de qué se trata eso. Antes que nada, para trabajar desde lo que es formulación de caso, existe, digamos, una cierta matriz que uno tiene que tratar de seguir, que consiste en esto que están viendo ustedes en pantalla. Comenzar por una evaluación, que es básicamente poder recopilar información. La primera etapa que hacemos los terapeutas suele ser un poco decepcionante, porque muchos pacientes vienen esperando ya una respuesta en su primera entrevista con un psicoterapeuta, y lo que se encuentran es que hay una persona que les hace un montón de preguntas. ¿Por qué es esto? Porque antes de poder intervenir, en la mayoría de los casos, requerimos conocer cuál es la situación, poder hacernos una imagen más o menos completa de qué es lo que le está pasando a la persona, por qué está viniendo a pedir ayuda, y en qué le podemos ayudar nosotros. Esto implica hacer un análisis funcional, que es lo que fuimos viendo en otro encuentro, ¿sí?, lo que es el análisis en cadena. Una evaluación de los recursos, qué es lo que la persona tiene, qué es con lo que cuenta la persona para hacer frente a este problema. ¿Cuáles son los problemas? ¿Sí? Porque en la mayoría de los casos lo que nos vamos a encontrar es que tienen múltiples problemas. ¿Y qué cosas ya intentó hacer antes para resolver esto que les está pasando? Luego tenemos en la etapa de diseño la identificación de qué problema es el más importante o el más urgente. Esto tiene que ver con que es necesario hacer cierta jerarquización de objetivos. Uno no empieza a intervenir simplemente ya por donde surja, sino que uno trata de los distintos problemas que tiene la persona, establecer prioridades. Una prioridad principal, que un poco ya lo vimos en otro encuentro, es aquellas conductas que atenten contra la vida, por una cuestión muy básica y muy simple. Una persona que no está viva no va a terapia, y una persona que no va a terapia no puede, digamos, trabajar otras conductas que son problemáticas u otros problemas que tenga, ¿sí? Entonces, es importante que establezcamos una jerarquía. Luego está, ¿qué recursos tengo para ayudar a la persona? Muchas veces nos vamos a encontrar con problemas para los cuales yo no estoy capacitado, particularmente yo como terapeuta o como efector. Y esto puede ser porque esa competencia no es específica a mi profesión, o puede ser porque yo simplemente no esté formado en eso, ¿sí? En un caso, lo más probable es que tenga que derivarlo, y en el otro caso, esté entre derivarlo y adquirir nuevas competencias. Ambas cosas son posibles. Y por último, si es que puedo referir a esta persona a otros recursos que yo tenga a mano. Por ejemplo, si es una persona que tiene ciertas dificultades en su ambiente próximo, trabajar, por ejemplo, con
ayudas económicas, con ayudas que tengan que ver con lo sociosanitario, ver qué recursos tengo a mano, ¿sí? Para ayudar a gestionar estas dificultades a la persona que viene a solicitar ayuda. Luego tenemos lo que es el seguimiento, que implica el registro de historia clínica, es decir, que nosotros podamos anotar qué es lo que nosotros hicimos y cómo el paciente va cambiando a lo largo del tiempo. Esto también implica una reevaluación de los problemas iniciales para ver si es que alguno de ellos se ha modificado o no, para ver si es que la intervención o la estrategia que yo estoy implementando está siendo útil o si yo debo modificar la estrategia. Y por último, lo que les mencionaba anteriormente, que es la supervisión de casos, que es poder hacer un seguimiento, pero no de manera individual, es decir, no solamente yo, sino que acompañado por otros. En una primera entrevista, ¿qué es lo que preguntamos? ¿Qué es lo que intentamos indagar sobre qué es la información que intentamos recabar? En primer lugar, nombre, edad, cosas básicas, creo que esto ya es obvio. Datos de contacto, muchas veces esta parte se nos olvida, y después ocurre que a este paciente no lo volvemos a ver. Es importante que tengamos un contacto como para poder hacer un seguimiento. Muchas veces, sobre todo quienes trabajan en la parte pública podrán dar fe, nos ocurre que vemos un paciente por única vez y después no vuelve nunca más. Entonces, una buena estrategia es empezar por pedir un dato de contacto como para tener la posibilidad de hacer un seguimiento. Luego, los datos familiares o de otros referentes, ¿sí? Particularmente hablamos un poco de esto cuando hablamos de conducta suicida, que es sumamente importante contar con algún apoyo familiar o de personas cercanas al usuario para que pueda tener otro tipo de recursos más allá de los que son recursos clínicos. También vamos a tratar de conocer el contexto de esta persona, dónde y con quién vive, a qué se dedica, en qué situación está, ¿sí? Desde lo económico, desde lo laboral, qué cosas le están pasando, ¿sí? También vamos a tratar de conocer cierta información médica, por ejemplo, si es que hay comorbilidades, si hay alguna enfermedad médica, y qué otros antecedentes significativos tenemos, ¿sí? Respecto de los antecedentes médicos. Luego, lo que sería, digamos, el motivo por el cual la persona vino, ¿sí? ¿Cuál es el problema que está teniendo actualmente que la motiva a consultar, ¿sí? El motivo de consulta. ¿Qué le sucede? Para esto no solamente es necesario preguntar qué es lo que le ocurre, sino que vamos a tratar de indagar cuál es la historia de ese problema. ¿Cuándo empezó? ¿Por qué consulta ahora? Muchas veces pasa que los usuarios consultan después de mucho tiempo y a raíz de que se ha producido algún cambio que ha agravado la situación respecto de su problema. Por ejemplo, me empezó a molestar la muela hace 2 meses. Ok, ¿por qué viene recién hoy a consultar por eso? Porque hoy ya no puedo dormir más del dolor, ¿sí? Por darles un ejemplo. Si la situación ha cambiado o no, ¿sí? Si es que ha mejorado, si es que ha empeorado, si es que ha hecho picos y luego ha modificado, esto también es bastante común. Y si es que ha buscado ya ayuda en otros lugares y qué resultados ha obtenido hasta el momento, ¿sí? Luego tenemos la realización de un análisis funcional. Esto es un poco más profundo y tiene que ver con lo que vimos en el primer encuentro, que es el análisis en cadena. Eh, si no lo recuerdan, pueden volver a ver esa clase, pero básicamente lo que tratamos de ver es cuál fue el contexto, ¿sí? En el cual ocurrió una determinada conducta o en el cual se da determinado problema, cuál es la conducta en sí y qué pasa inmediatamente después. Ejemplo, un nene que está en el supermercado con su mamá empieza a pedir un alfajor. La madre le dice que no, empieza a llorar y a hacer un berrinche. La madre le termina comprando el alfajor. ¿Qué es lo que pasa? Es muy probable que esa conducta se vuelva a repetir, la de hacer un berrinche. ¿Por qué? Porque ha obtenido un resultado, ha funcionado, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver estos 3 pasos que estaban pasando
por un supermercado. Empezó un berrinche, sería la conducta, consecuencia, obtener el alfajor. Algo que no vimos y también es importante que revisemos es lo que se llama esquemas cognitivos, ¿sí? Y esto va desde creencias centrales, ¿sí? Que son como principios muy amplios y muy generales que las personas tenemos. Todos tenemos alguna creencia central. Luego tenemos ideas automáticas, ¿sí? Que serían lo que está en la base. Y en el medio habría como una regla de correspondencia, que son las ideas o creencias secundarias. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, dos tipos de creencias centrales que son muy comunes son las de incapacidad de ser amado o la de desvalimiento. Por ejemplo, un chico que tiene una creencia central de incapacidad de ser amado, conoce a alguien que le gusta mucho, pero como tiene la creencia central de que no es agradable a las otras personas, no es digno de afecto, ¿sí? Entonces, probablemente no se sienta, digamos, confiado de ir y hablarle a una persona que le gusta. Eso sería lo que le vendría como pensamiento automático. Por ejemplo, ella nunca se fijaría en mí. Entonces, esto, aunque parezca extraño, muchas veces subyace a muchos problemas que las personas tienen. ¿Cuál es la creencia que tienen en relación al problema? Y esto requiere un tiempo cambiarlo, requiere un tiempo modificarlo y puede ser uno de los objetivos del tratamiento, ¿sí? Luego tenemos que evaluar también cuáles son los recursos con los cuales cuenta el usuario, ¿sí? La persona cuenta con recursos económicos, tiene dinero. La persona cuenta con apoyo social de familiares y amigos. Es decir, hay otras personas que están dispuestas a invertir tiempo, dinero, recursos, esfuerzo en ayudar a su familiar. La persona cuenta con aptitudes, habilidades para el cambio que se requieren. Esto es importante porque muchas veces que pensamos en recursos, lo primero que se nos viene a la cabeza es dinero, pero muchas veces la dificultad radica en que la persona no tiene las habilidades para realizar el cambio que está necesitando. Y esto en muchos casos es también un objetivo de terapia, ¿sí? La vez pasada vimos lo que es el entrenamiento en habilidades. Es algo que podemos abordar, no es algo que no tenga solución, sino que va a requerir un tipo de estrategia un poco más exhaustiva, ¿sí? Que nos comprometamos con reforzar ese aspecto también. También vamos a revisar si es que la persona tiene o no conciencia del problema. Muchas veces ocurre que la persona tiene un problema gravísimo, pero no lo ve como un problema. Y entonces, antes de hacer cualquier otra cosa, necesitamos producir conciencia de que hay una dificultad ahí, que está habiendo un problema y que es necesario resolverlo. Si la persona no puede ver eso como un problema, muy poco probable que pueda implementar cualquier otra estrategia, ¿sí? Les doy un ejemplo. En alcohólicos es muy común que las personas no crean tener un problema con el alcohol. Que piensen, yo tomo todos los días, pero no tomo tanto, ¿sí? Entonces, o por ejemplo diga, yo cuando tomo nunca me emborracho, y crean que por no emborracharse, eso no es un problema. Sin embargo, justamente se da la relación contraria. Como toman todos los días, tienen mucha más tolerancia al alcohol. Y eso hace que se dañe su organismo, pero no de una manera que la persona lo pueda percibir. Luego tenemos que analizar si es que la situación es urgente, si es que hay algunas situaciones de las cuales trae el paciente que sea más prioritaria que otra, ¿sí? Si comprende o no las indicaciones, por ejemplo, cuando nosotros le sugerimos algo, si es que es capaz de entender lo que le estamos diciendo y si es capaz de implementarlo, y si es que está motivado o no para realizar un tratamiento. Puede ser que la persona sepa que tiene un problema, sepa que le convendría hacer un tratamiento, pero no tiene ganas de cambiar nada de su modus de vida. Entonces, ahí tenemos que trabajar otro enfoque. Para esto es importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando hacemos un diseño de tratamiento,
tenemos que identificar los problemas y a cada problema tenemos que tratar de proponerle una estrategia. Por ejemplo, si el problema es que no tiene conciencia del problema, lo que vamos a tratar de hacer es psicoeducar. En algunos casos se usa mucho también lo que se llama biblioterapia, que es básicamente brindar información, pasar artículos, pasar folletos sobre el problema que tiene el paciente, como para que pueda tener una mayor comprensión de cuáles son los problemas y los riesgos involucrados en la situación que tiene. Si le faltan habilidades, lo que podemos hacer es entrenar esas habilidades, lo cual en muchos casos va a requerir que primero nos entrenemos nosotros, ¿sí? Porque aunque uno sea terapeuta, no siempre tiene esas habilidades. Las habilidades varían mucho de persona a persona. Puede ser que un terapeuta tenga un muy buen juicio clínico, pero sea frío como la nieve, ¿sí? Entonces es importante que pueda, por ejemplo, practicar la calidez. Y eso puede ser también un objetivo de su paciente. Entonces, si ese es un objetivo de su paciente, quizás no sea yo la mejor persona para ayudarla a entrenar calidez. Luego tenemos falta de recursos materiales. Y en este caso lo que vamos a tratar de hacer es ver qué podemos gestionar, si es que eso es posible, ¿sí? En algunos casos es posible eh, reconducir a la persona a alguna otra institución, ¿sí?, que le pueda brindar apoyo. En algunos casos es posible gestionar una pensión, en otros casos no. En algunos casos podemos ayudar a que la persona gestione o empiece algún negocio, y en otros casos no. Va a depender mucho del caso a caso, ¿sí? Pero esto es también un problema que se puede trabajar en la clínica y que tiene que ver con la solución de problemas, ¿sí? Tratar de plantear un enfoque de problem solving. Por último, también puede suceder que la persona tenga problemas con emociones intensas. Muchas veces la persona sabe qué es lo que tiene que hacer, sabe cómo hacerlo, pero se pone muy nerviosa o se pone muy vergonzosa, muy tímida, lo que se le venga a la cabeza, o ansiosa, ¿sí? Y eso le dificulta la realización de esta tarea. Entonces, lo que vamos a hacer en ese caso es ayudarla a regular sus emociones, enseñarle cómo regular sus emociones. Como pueden ver, acá hay una correspondencia. A cada problema corresponde una estrategia, ¿sí? Entonces tratamos de inclinar esta balanza desde los problemas hacia los recursos. Les doy un ejemplo. ¿Qué pasa si es que un papá o una mamá le pega a sus hijos? ¿Sí? Esto puede ser que la persona no lo vea como un problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque tradicionalmente era una conducta que era vista como algo normal, ¿sí? Entonces, algo que nosotros tendremos que empezar por hacer es explicarle que eso no es una conducta socialmente aceptable para los cánones actuales, ¿sí? Entonces, empezar por problematizar, ¿sí?, esa conducta, mostrando que efectivamente trae ciertos resultados negativos, ¿sí? Podemos, por ejemplo, mostrar estudios de cómo eso en muchas personas produce secuelas psicológicas, ¿sí? Por otro lado, puede suceder que la persona no sepa otra manera de enseñarles a sus hijos, ¿sí?, que eso que están haciendo está mal, entonces recurra en muchas oportunidades a la violencia por no tener otro recurso, ¿sí? Entonces lo que podremos hacer ahí es entrenarla para que pueda tener otras alternativas, por ejemplo, penitencias, para el trabajo con conductas inapropiadas de los niños, ¿sí? Por ejemplo, hay algo que se llama economía de fichas, ¿sí?, que funciona para justamente modificar algunas conductas de niños. Luego también puede pasar que le falten recursos materiales, por ejemplo, que no tenga plata para el colectivo para ir a terapia. ¿Qué podemos gestionar? ¿Sí? Se le puede gestionar un pase libre para el transporte, se le puede gestionar una ayuda económica, si es que es posible, ¿sí? No en todos los casos lo es. Y por último, también puede suceder que la persona, en las situaciones en las cuales sus hijos se comportan mal, experimente en realidad enojo y tenga ciertas dificultades para manejar ese enojo y que el golpe sea una forma de regulación, ¿sí?, de descargar ese enojo. En ese caso, lo que tenemos que trabajar de vuelta es regular emociones, ¿sí?
Luego tenemos lo que es la evolución en historia clínica. Es importantísimo que registremos el paso a paso, ¿sí?, de lo que hacemos con nuestros pacientes, principalmente porque es un derecho, ¿sí? Si un paciente si un paciente recurre a un servicio de salud, sea público o sea privado, tiene el derecho de contar con una historia clínica. ¿Por qué? Si ese paciente decide el día de mañana cambiar de terapeuta o cambiar de servicio, tiene derecho a acceder a la información sobre su tratamiento y brindarle esa información a otro terapeuta, ¿sí?, para que el otro terapeuta conozca cuáles han sido los pasos que ya se hicieron y qué resultados han dado hasta el momento, ¿sí? Para esto se registra las intervenciones llevadas a cabo, qué es lo que yo hago, se prioriza el lenguaje lo más descriptivo y concreto posible. Es eh, bueno, digamos, evitar lenguaje muy teórico o cargado de emoción, ¿sí? Y se registra la observación de cambios positivos y negativos, si es que las conductas, problemas aumentan o disminuyen, si es que hay más recursos o no los hay, ¿sí? Esto es importante porque muchas veces los terapeutas creemos que por omitir en la historia clínica un problema, estamos salvados o nos hacemos los tontos legalmente por alguna situación que pudiera suceder, y esto no es así. Al contrario, si lo registramos es mejor para nosotros. Ahora, sí tenemos que tener en claro que si registramos un problema, tenemos que registrar también qué hicimos para tratar de resolverlo. Luego tenemos distintas estrategias con usuarios que tienen una baja adherencia al tratamiento. Por ejemplo, pacientes que no vienen o pacientes que, si bien concurren a terapia, no siguen las indicaciones que nosotros les vamos dando. Y esto también es una dificultad. Por ejemplo, pacientes que llegan tarde. Eh, si por ejemplo ustedes son terapeutas y tienen un paciente que llega 35 minutos tarde, es una dificultad que los deja con muy poquito tiempo para trabajar. Entonces, aunque el paciente haya venido, decimos que tiene una adherencia que no es la adecuada o la esperable para el tratamiento, ¿sí? Entonces, podemos hacer distintas cosas con esto. Una es hacer un análisis funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros le vamos a preguntar al paciente qué es lo que ha sucedido, que no ha venido o ha llegado tarde o no ha realizado la indicación que nosotros le hemos dado. Y esto no con un enfoque de reproche, no es que vos no haces nada y por eso te va mal, sino es un enfoque de, ok, ¿qué pasó que no pudiste realizar esto y cómo lo podemos resolver? ¿Sí? Por ejemplo, un paciente diga, no tengo plata para ir. Ok, veamos cómo podemos ayudar para que el paciente pueda venir a terapia o que, por ejemplo, nosotros lo llamemos y que esa sesión se haga por teléfono si el paciente no tiene recursos, ¿sí? La idea es facilitar la accesibilidad, ¿de acuerdo? Si el paciente se olvidó, ¿sí?, podemos decirle, ok, podrías ponerte un recordatorio en un lugar que sea muy visible para vos. Si tienes celular, le podemos decir, ok, podrías ponerte un recordatorio en el celular, una alarma para recordar que tenés que venir. Es importante esto, ¿sí? Tratamos de brindar algún tipo de solución y no solamente reprochar, ¿sí? Recordatorios, ¿sí? También evaluación costo-beneficio, sobre todo costo, ¿sí? Saber que, eh, aunque muchas veces nosotros trabajamos en un lugar público y estamos brindando atención que para el paciente no le cuesta dinero, ¿sí? O sea, no le estamos cobrando honorarios al paciente, el paciente puede tener otros costos, como por ejemplo transporte o costos de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, llegar un rato más tarde a su trabajo para venir a vernos primero a nosotros, o tener que irse un rato antes del trabajo para venir a vernos a nosotros. Y esto es importante que nosotros lo consideremos al comienzo del tratamiento. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de proponerle al paciente algo que puede hacer, y esto en muchos casos va a implicar priorizar ciertos objetivos que vamos a cumplir y otros que vamos a dejar de lado. ¿Por qué? Porque sencillamente para el paciente es muy costoso lograr esos objetivos, porque implica, por ejemplo, dejar de trabajar, y es algo que el paciente necesita, ¿sí? Entonces, es importante que
evaluemos cuáles son los costos y beneficios del tratamiento nosotros también. Les doy un ejemplo. Si yo tengo un paciente en el cual yo creo que tendría que mejorar sus habilidades interpersonales, ¿sí? Por ejemplo, cómo trata a otros, cómo se relaciona, cómo hace preguntas, cómo inicia conversación, y se beneficiaría de eso, pero está en una situación laboral que es bastante complicada y necesita trabajar, ok, eso sería un costo demasiado alto de decirle que no trabaje y que venga a verme para trabajar eso, porque es un problema con el cual medianamente puede vivir, ha vivido así hasta el momento, y necesita con mayor urgencia el poder trabajar. Es importante que consideremos otras variables más allá de nuestro tratamiento. ¿Y qué otros costos tiene por fuera de la sesión? Gestión de recursos, ¿sí? Cómo vamos a usar el dinero, cómo vamos a usar el tiempo, eh, cómo vamos a usar algunos recursos que tengamos, ¿sí? Esto puede ser, por ejemplo, también trabajar desde contactos con familiares, con amigos. ¿Qué le vamos a pedir a estos amigos? ¿Por qué? Porque algo que también ocurre muchas veces es que desgastamos ciertos vínculos a partir de que ponemos toda la dificultad que tiene el paciente sobre una sola persona como cuidadora. Por ejemplo, tener a un papá o una mamá con un hijo que tiene algún tipo de nivel de retraso, a que sea la única persona que se haga cargo, es una dificultad bastante grande de sostener a largo plazo, y lo más probable es que esa persona se desgaste mucho como cuidadora. Entonces, es importante también revisar cómo vamos a gestionar eso, ¿sí? Y por último, llamar al paciente cuando se registran dos inasistencias seguidas, es decir, cuando el paciente ya van 2 veces que no viene. Y esto, de vuelta, es algo que, por lo menos en mi experiencia, se hace poco o nunca, ¿sí? Que es contactar con un paciente que se presentó a un servicio de salud pública y después de esa primera atención no volvió más. Y esto no quiere decir llamar para preguntarle, che, vení, o che, decime qué pasó que no venís, sino es, ok, contame cómo estás, contame cómo te ha ido, si has conseguido ayuda en otro lado, si es que pudiste resolver este problema de otra manera, ¿sí? ¿Por qué esto es importante? Porque hace parte, digamos, de una estrategia de seguimiento y que le comunica al paciente que su problema es importante, que puede aumentar un poco el conocimiento y la noción que tiene su dificultad. Y esto a largo plazo favorece que el paciente pueda volver a terapia, ¿sí? Hacerle saber que tiene como una puerta abierta y que no es indiferente si está o no está. Bien. También puede pasar que necesitemos incentivar, ¿sí?, la motivación del paciente, encontrar ciertas estrategias que le aumenten, digamos, la intención del paciente de hacer tratamiento. Para esto podemos implementar algunas de las siguientes estrategias. Una es hacer un análisis de los pros y los contras. ¿Qué pasaría si es que seguís como estás? ¿Qué pasaría si es que cambias tal o cual aspecto de tu vida? ¿Sí? Hacer un análisis de pros y contras, ¿sí?, de costo-beneficio. Luego tenemos la estrategia que es el abogado del diablo, que es una estrategia que requiere de cierto nivel de práctica, mayormente, que es básicamente asumir la postura uno de no tendrías que hacer tratamiento. ¿Para qué? Para que la otra persona dé cuáles son las razones que él tiene para sí hacer tratamiento. Es, de vuelta, un movimiento un poco más jugado, y no está bueno que lo haga en cualquier situación, sino que es una herramienta clínica que personas más o menos experimentadas pueden llevar a cabo en un momento que sea adecuado. Luego tenemos el pie en la puerta o la puerta en la cara, que es, el pie en la puerta es básicamente pedirle, aunque sea una parte chiquita del tratamiento del paciente. Por ejemplo, venía a verme una vez más. Venía a verme una vez más, que vamos a conversar, vamos a tratar de ayudarte. Y esto puede ser que ayude al paciente, ¿sí?, a engancharse con un tratamiento. Pedirle algo pequeño. En otro caso, va a ser lo contrario. Va a ser pedirle bastante. ¿Por qué? Porque lo que puede pasar en algunos casos, y para esto sirve la estrategia de puerta en la cara, es que se involucren, nos digan que sí,
pero no lo hagan de manera completa, ¿no? Que no se comprometan, que vengan como para decir que vinieron, pero sin involucrarse demasiado, sin comprometerse realmente con las estrategias que nosotros les pedimos, ¿sí? Esto es muy común que ocurra, sobre todo cuando trabajamos desde un abordaje psicoterapéutico. Por ejemplo, que le pidamos a un paciente que pruebe eh, comportarse de una manera distinta, ¿sí? Que pruebe comportarse de manera confiada respecto a alguien o a algo. Y el paciente lo hace, ¿sí? Sigue la indicación, pero de mala gana o sin creer realmente en la intervención. Y eso, de vuelta, disminuye considerablemente la eficacia de la intervención porque lo está haciendo a medias aguas, ¿sí? También podemos conectar con compromisos previos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros empezamos un tratamiento, nosotros le damos ciertas condiciones al paciente, tratamos de comprometerlo a hacer un tratamiento. Por ejemplo, algo que es muy común es decirle, a lo largo del tratamiento, si vos tenés una situación de crisis, me podés llamar. Eso sería un compromiso que se hace al principio. Avanzado el tratamiento, nosotros podemos recuperar ese compromiso que hicimos anteriormente como una estrategia de motivación para algo que esté pasando aquí ahora. Por ejemplo, que el paciente me llame, pero no esté dispuesto a usar ninguna de las habilidades o alguna de las estrategias que yo le estoy proponiendo. Entonces yo le voy a decir, ¿te acordás cuando empezamos el tratamiento que habíamos quedado de que vos me podías llamar, pero que tenías que estar dispuesto o dispuesta a intentar algo? ¿Sí? Que yo te iba a dar una indicación y vos tenías que estar dispuesto a tratar. Luego tenemos una estrategia que se llama resaltar libertad de acción y mostrar la ausencia de alternativas, que esto es básicamente decirle, usted puede elegir lo que usted quiera, pero tiene que entender que es muy probable que no encuentre otra alternativa que esto, ¿sí? El problema no se va a resolver solo, entonces su mejor chance, su mejor oportunidad es hacer terapia, ¿sí? Por ejemplo, en algunos casos cuando la estrategia indicada es eh, la terapia de grupo, algo que se puede utilizar es decirle al paciente, si usted no quiere realizar terapia de grupo, usted es dueño, ¿sí? Usted puede hacer en cualquier momento un tratamiento que no funcione. El que funciona es el que tiene grupos, ¿sí? Luego tenemos lo que se llama principio de moldeamiento. ¿Qué quiere decir moldeamiento? Básicamente, por lo, por lo más común, ¿sí? Las personas no cambian su conducta de un día para el otro, sino que lo van haciendo paulatinamente, van mejorando de a poco, y esto implica que en muchos casos nosotros tenemos que reforzar mucho, resaltar mucho, cuando la persona haga un avance respecto de su conducta, que la acerque más a la conducta deseable, aunque todavía no sea la conducta deseable. Doy un ejemplo de esto. Si yo tengo un alumno que no aprende a tocar bien un punteo de guitarra, pero mejoró su flexibilidad con su, está trabajando mejor su digitación, bueno, yo puedo reforzar eso, aunque todavía no le salga lo que yo le propuse o el ejercicio que tiene como objetivo. Entonces yo voy moldeando, ¿sí? Dando forma a una conducta que va a ser más a largo plazo, pero yo a corto plazo refuerzo esta conducta que le está yendo bien, ¿sí? Que le está empezando a salir, que está mejorando, que está avanzando. De manera similar puede pasar, por ejemplo, que eh, un estudiante en un curso, ¿sí? Por ejemplo, a mí me ha tocado trabajar con niños que tienen déficit atencional, entonces lo que trabajamos era que se pudiera reforzar a aquellas cosas que fueran avanzando. Entonces, si el chico empezaba, por ejemplo, a quedarse sentado 10 minutos seguidos, aunque seguía hablando, seguía gritando, pero lograba un avance de por lo menos quedarse ahí, se le felicitaba por eso, ¿sí? En lugar de retársele por seguir hablando, se le felicitaba por lo que se había podido lograr, ¿sí? Porque era un avance respecto de lo que estaba pasando anteriormente, que además de gritar se movía por todos lados. Ahora por lo menos estaba sentado, ok, se refuerza eso. Y por último, pero no menos importante,
es generar esperanza, ¿sí? Y esto es algo que muchas veces nos cuesta hacer porque sentimos que nos compromete un montón, que es decirle a una persona que viene a buscar ayuda, yo creo que esto va a funcionar, yo creo que esto tiene muchas chances de que salga bien. ¿Por qué? Porque muy comúnmente lo que hacemos es decirle a los pacientes, vamos a ir viendo, ¿sí? Y esa incertidumbre es algo que no motiva, al contrario, porque uno no se presta tanto a hacer esfuerzos por algo que no sabe si va a funcionar o no. Entonces, tratamos de brindarle a las personas que vienen a buscar nuestra ayuda la mayor esperanza que podamos, ¿sí? Para tratar de motivarlas para que inicien un cambio. Ahora, ¿qué pasa cuando nuestra estrategia, lo que le proponemos al paciente, no nos sirve, no nos funciona? ¿Sí? Si sí sirve, ¿sí? Básicamente lo que hacemos es mantener esa estrategia y pasar a otros problemas, ¿sí? Resolví esto, paso a la siguiente dificultad. En caso de que no funcione, tengo dos alternativas. Una es corregir y reforzar. Muchas veces, si nosotros nos sentamos un rato con el paciente, podemos preguntarle qué fue lo que salió mal y es algo corregible. Por ejemplo, muy común que la economía de fichas no se implemente del todo bien y que no sea claro qué es lo que se está reforzando. Por ejemplo, cuando uso economía de fichas, yo tengo que tener muy claro cuál es la conducta que voy a reforzar. Y es una conducta en positivo. Por ejemplo, no es no pegarle a los compañeros, es estar en el curso eh, escribiendo y prestando atención. Yo quiero que el chico no le pegue a los compañeros, pero justamente lo que yo le estoy poniendo como objetivo, quedarse en el curso, prestar atención, es incompatible con pegarle a los compañeros. Entonces, yo voy a poner ese objetivo como positivo. Luego, en caso de que aún así la estrategia no funcione, lo que puedo hacer es cambiarla, ¿sí? Y acá tengo dos formas. Una es que yo tenga otra estrategia disponible, ¿sí? Yo sepa qué otra cosa puedo hacer. Y otra posibilidad es que yo no tenga un plan B, yo no sepa muy bien cómo seguir con esto, y en esos casos lo conveniente sería supervisar. Es decir, recurrir a otros para que me puedan ayudar. Y esto es importante porque muy comúnmente quienes trabajamos en salud, sobre todo salud mental, lo hacemos en solitario. Y esto es un problema porque, por un lado, nos encontramos con situaciones problemáticas que no tenemos las suficientes competencias para resolver y por eso no las resolvemos bien del todo. Y por el otro lado, porque esto nos acarrea una gran cantidad de estrés, porque sentimos que estamos trabajando solitario y que toda la responsabilidad recae sobre nosotros. Y esto a largo plazo es una dificultad muy grande que tenemos, no solamente los terapeutas, los psicólogos, sino todo personal que trabaje en salud, ¿sí? Sentir que estamos trabajando solos. Por esto es sumamente importante supervisar y trabajar en equipo, que nosotros tengamos alguien a quien recurrir al momento de enfrentar dificultades, al momento de trabajar con personas, ¿sí? Las personas y los problemas que las personas tienen son un tipo particular de problema distinto a cualquier otro, ¿sí? Porque esto no es una situación en la cual nosotros aplicamos una receta que ya conocemos a esta situación, sino que nosotros tenemos que pensar, tenemos esta situación, problema, ¿qué recurso utilizo para esta persona? ¿Qué recurso se adapta a esta situación? ¿Y cómo puedo resolverlo de la mejor manera posible? Por esto es sumamente importante que tengamos en cuenta cómo es que los profesionales o los agentes de salud nos formamos, ¿sí? Y esto, en la gran mayoría de los casos, por ejemplo, yo soy psicólogo, mi carrera principalmente consistió en adquirir información a través de textos y de clases, ¿sí? Conferencias. Y esto es una forma útil de formarnos, pero es incompleta. Sobre todo porque no aprendemos un cómo hacer. Nos dicen qué es lo que tendríamos que hacer, pero no nos dicen cómo. Y esto es un aprendizaje que requiere práctica.
¿sí? Trabajar con personas, estar resolviendo problemas, es algo que va a requerir práctica, que nosotros podamos ir armándonos de competencias. Para esto, una alternativa posible son ciertas formaciones que podríamos llamar experienciales, que implican algún tipo de ejercitación. Por ejemplo, ir a un curso en el cual les enseñen técnicas de relajación, ¿sí? Cuando hacen eso, por lo general, incluyen alguna práctica de algún ejercicio. Otro ejemplo, como para hacerles más cercano quizás a ustedes, lo que es RCP, ¿sí? También es un ejercicio, una formación que se hace mediante ejercicios. Ustedes practican cómo lo harían, qué movimientos, en qué posiciones, ¿sí? Y luego tenemos como otra estrategia de supervisión, lo que se llaman ateneos o supervisiones. Que en un caso tenemos a un profesional que va a supervisar con otro profesional con más experiencia para para presentarle el caso, contarle qué es lo que nosotros vimos, es decir, tomaríamos el modelo de lo que estuvimos viendo antes y le contaríamos qué hicimos y qué cosas, digamos, no se resolvieron, con qué cosas estamos necesitando ayuda. Y en el otro caso, de los Ateneos, se lo contamos a un grupo, pero básicamente la idea es la misma, presentar el caso y que nos puedan hacer sugerencias de intervención o nos recomienden textos para ver algunas otras estrategias. ¿Cuál es el problema con esto? Que en buena medida hay una brecha, ¿sí?, entre una sugerencia y una práctica, ¿sí?, una competencia. Porque si yo tengo la sugerencia pero no tengo la práctica, yo no sé cómo implementar esta sugerencia. Entonces, algo que se ha usado para saldar esta brecha son los grupos de práctica o supervisión por pares, que es básicamente una estrategia grupal que tiene dos objetivos. Por un lado, entrenar habilidades, es decir, que la persona pueda practicar, y por el otro lado, formar una comunidad terapéutica, que se relaciona con esto que les mencionaba recién, trabajar con otros, que es algo que para nosotros es problemático porque comúnmente estamos acostumbrados a trabajar solos. Básicamente, este encuentro, ¿sí?, lo que se llama supervisión por pares, tiene esta estructura. En un momento previo se hace una formulación de caso y se manda a todos los integrantes de ese grupo previo a la reunión para que todos lo puedan leer y conozcan, digamos, de qué se trata el caso antes de entrar a la reunión. Luego, dentro de la reunión, ya en la primera parte se hace un ejercicio experiencial que puede ser de acuerdo, digamos, a el tipo de grupo que sea. Por ejemplo, nosotros los terapeutas hacemos, por ejemplo, ejercicios de algo que se llama atención plena o conciencia plena, pero esto puede variar. Si hay otros profesionales que puedan trabajar, por ejemplo, eh, médicos, trabajar sobre alguna técnica de eh, medicación, presentar alguna otra técnica de cirugía. Básicamente es para exponer alguna técnica y centrándonos en la técnica sin ir todavía a lo que sería el caso en sí. También hay un momento breve para preguntas y dudas, pero ese momento es bastante acotado, más o menos unos 10 minutos, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que se cuida aquí es que uno no se vaya por las ramas, que uno no se distienda, que use la reunión para trabajar habilidades clínicas y para hablar sobre el caso en concreto. Luego tenemos una segunda parte que consiste básicamente en un roleplay, en la cual, en el caso de los terapeutas, lo que hacemos es que una persona haga de terapeuta y otra haga de paciente, y ensayar la situación terapéutica basándonos en la formulación de caso previo. Ahí lo que ocurre es que los demás observan y pueden ir haciendo devoluciones, sugerencias, en algunos casos también críticas, pero las críticas con cierto cuidado, ¿sí? La idea no es que sea una situación de competencia, sino que sea una situación de cuidado en la cual estamos trabajando entre todos para lograr un mejor rendimiento del grupo terapéutico, ¿sí? No lo estamos pensando como una forma de atacar y criticar al terapeuta que está ejercitando,
sino una forma de mejorar, desarrollar más las capacidades terapéuticas del grupo. Para esto es importante que haya ciertos roles asignados. Está el practicante, que es el terapeuta que tiene un problema con el caso. Está otro terapeuta que acá va a estar actuando como si fuera el paciente. Va a haber observadores, que esto es indiferente la cantidad que sean, ¿sí? Yo puse aquí 2, pero pueden ser más. Lo ideal es que el grupo total no sean más de 10 personas. ¿Por qué? Porque la idea de esto es que pueda ser personalizable. Y estos roles van rotando, ¿sí? El último rol, pero no es el menos importante, al contrario, es el más importante, es el del monitor, que tiene varios objetivos, o mejor dicho, varias funciones. Una es asegurar que el objetivo de la función del encuentro se cumpla. Es decir, que no nos distendamos y hablemos del caso, ¿sí? Que podamos llegar a una resolución sobre qué hacer con este paciente, qué habilidades es necesario trabajar y poder practicar esas habilidades durante el encuentro. Evitar distracciones, ¿sí? Y evitar comentarios descalificantes o invalidantes. Esto es lo que les mencionaba recién. Evitar, digamos, que haya agresiones adentro del grupo o que a alguien le falte respeto a otra persona o que se menosprecien las habilidades terapéuticas de alguien. Entonces, siempre se hace dentro de un ambiente de cuidado. Otras recomendaciones que podemos hacer, ¿sí? Es priorizar el trabajo en grupos cuando esto sea posible. Los terapeutas también tenemos una dificultad que habitualmente trabajamos un paciente por vez y esto nos requiere bastante tiempo, por lo general entre media hora y 40 minutos por paciente. Y esto tiene ciertas limitaciones cuando nosotros trabajamos con una población muy grande. Por ejemplo, es muy común que en instituciones no se consiga turno de acá a menos de un mes porque los turneros están saturados. Y esto es porque manejamos un modelo de un paciente por vez, lo cual puede ser muy útil para otros tipos de profesiones de salud, como pueden ser los médicos o enfermeros que hacen intervenciones un poco más breves, pero para nosotros que la mayor parte de nuestra intervención es estar hablando con un paciente, es algo que es poco eficiente, ¿sí? Entonces, poder trabajar en grupos cuando esto sea algo posible es algo que tiene muchos beneficios, ¿sí? Y no todos los casos requiere que una persona esté hablando de qué es lo que le pasa delante de otras personas. Muchas veces lo que se hace en un grupo es lo que vimos en la reunión pasada, construir habilidades. Y por distintos motivos puede ser que todas esas personas requieran esa habilidad, ¿sí? Por ejemplo, puede ser que una persona con depresión requiera habilidades sociales y una persona con ansiedad también, ¿sí? Entonces, puedo juntarlas para trabajar eso, ¿sí? Trabajar más en consultorio o en territorio disminuye la presión en guardias. Y esto es también algo que tiene que ver con la eficiencia de los recursos. Si nosotros no hacemos un buen seguimiento, si nosotros no implementamos una buena planificación de tratamiento, lo que nos va a pasar es que esto después va a venir con complicaciones en urgencia. Y no solamente que vamos a tener que hacer el mismo o más esfuerzo que teníamos antes, sino que además vamos a estar en una situación más complicada, ¿sí? Les doy un ejemplo. Un paciente que viene un día con un corte porque se lesionó, se autolesionó las muñecas. Si yo trabajo con ese paciente, hago un seguimiento, me preocupo porque el paciente venga a terapia, me ahorro de que ese mismo paciente vuelva de acá a 3, 4, 5 meses con otro intento de mayor gravedad, ¿sí? Y va a ser más esfuerzo a corto plazo, pero muchísimo menos a largo plazo. Porque en la medida de que los pacientes pueden ir construyendo también competencias, son muchísimo más autoválidos, ¿sí? Y requieren mucho menos de la ayuda terapéutica. Luego, implementar alguna estrategia de seguimiento o monitoreo también ayuda a prevenir recaídas.
Por ejemplo, yo particularmente trabajo mucho con lo que es suicidio, y una de las estrategias que se usa como prevención es mandarle periódicamente, ¿sí? Por ejemplo, decirlo una vez cada 3 meses, un cuestionario con preguntas para que la misma persona se pueda autoevaluar respecto de si, por ejemplo, está pasando por una depresión o por un momento de crisis de ansiedad. Y eso le permite a la persona reconocer o no si es que tiene alguna dificultad que requiera atención, ¿sí? Por hoy sería todo, ¿sí? Me gustaría saber si es que tienen alguna duda, alguna pregunta que quisieran hacer. Ahí se van a habilitar los micrófonos. Gracias, Misael. Te cuento que desde la primera disertación hasta la última hubo muchas personas que tuvieron buenas devoluciones en cuanto a las diferentes disertaciones que diste en estos 4 momentos, a partir del 26 de junio hasta ahora. Sencilla, clara, precisa, teniendo en cuenta la diversidad de la población que tenemos cursando, ¿no? Vuelvo a reiterar también a aquellos que son profesionales y que por ahí están acostumbrados, a tener otro tipo de ritmo, que puedan tener paciencia, porque este seminario tiene otro tipo de enfoque en cuanto a la diversidad y a las diferentes categorías laborales, ¿no? Bueno, vamos a tratar de habilitar el chat, yo estuve complicada. Bueno, te están diciendo que felicitaciones, Ya muy está invitado, bueno. Laura, se ve para todos ya. Sí. Bueno, hay personas que están preguntando con respecto para ingresar a la plataforma. Voy a aclarar algo para que podamos empezar a dar pie a aprovechar este último momento para que puedan preguntarle cosas a Misael. Nosotros el viernes pasado dijimos que, bueno, que traten de revisar sus correos, que puedan revisar el correo no deseado y el spam, ya que se les iba a enviar un usuario con clave para aquellas personas que quieran ingresar a la plataforma. Este seminario, esta capacitación, está categorizada en 2 tipos de certificaciones. Una con puntaje, que va a estar. El puntaje tiene que ver con aquellos que quieran rendir un tipo de cuestionario, un tipo de trabajito práctico semiautomático, como la planilla de inscripción que utilizaron al momento de inscribirse a este seminario. Y otro tipo de diploma, de certificación, que es en calidad de oyente, ¿sí? Para aquellos que quieran tener ese certificado con puntaje, que generalmente los que son profesionales lo utilizan mucho, tienen que ingresar a la plataforma Cumen. Allí hay un foro, estamos colocando información, bibliografía y también sobre los próximos disertantes. ¿Cómo podemos ingresar si no te llegó el usuario, si no te llegó la clave a tu correo electrónico? Ahora en breve vamos a tratar de que Gustavo ponga el link de la plataforma Cumen. Es un link donde dice www.http://cumen.gov. Esta plataforma, si vos entrás a explorar la página, tengo una colaboradora que el día de ayer pudo realizarle 15 usuarios nuevos a 15 inscriptos que no les había llegado el usuario. La cuestión es poder explorar, ¿sí? Esta tecnología es nueva para nosotros, lo informamos y lo expresamos y lo compartimos en la plataforma. Es nueva, estamos todos aprendiendo, la tecnología a veces falla, quizás a muchos de ustedes no les llegó el usuario ni la contraseña, quizás porque el correo, no anotaste el correo en el momento de la inscripción, o no alcanzaste a inscribirte de forma formal y estás desde otro encuadre. Entonces, bueno, yo te invito a que puedas explorar la plataforma y puedas ver que puedes crearte el usuario. Es como cuando vos te querés crear un correo electrónico, tenés que crear un nuevo usuario y una contraseña. Es explorar.
en su defecto, te vuelvo a reiterar, manda tus datos a nuestro correo electrónico que es fortaleciendoseminario@gmail.com, ¿sí? Bueno, yo después de esto me gustaría que puedan aprovechar este último momento para que puedan hacer las preguntas que quieran, ¿sí? Después, acá, bueno, acá en asistencia tienen, digamos, en el chat está, digamos, el link de la plataforma, y si no, vuelvo a reiterar, escribinos a nuestro correo electrónico, pero te puedo pedir un favor, primero intentá, explorar, porque son muchos, y en algún momento lo tenemos que hacer de forma manual, así que te voy a pedir que por favor apeles a intentar, que yo sé que vos podés, así como creaste un correo electrónico, vos podés crearte un usuario, ¿sí? Ahí están mostrando. Acá en la plataforma, bueno, acá en pantalla compartida, gracias Gus, te muestra, tenés para poner el nombre de usuario. Yo, por ejemplo, tengo un usuario. La contraseña de esta plataforma, sí, Carla, todas las clases están en esta plataforma. Si viste la primera, tenés que entrar a esta plataforma para ver todas las clases posteriores. Todo lo que necesiten saber está acá en esta plataforma. Incluso nuestro encuadre de trabajo. Por ejemplo, yo me hice un usuario, yo me llamo María Laura, me puse Mala Moreno, me llamo María Laura Moreno, y la contraseña, yo explico así, gente, porque yo soy re ojota, disculpen el término, me cuesta entender, si yo pude, yo creo que cualquiera puede, porque, mira, si no, si tenés un hijo chiquitito que está readaptado con esto, te digo, y la contraseña tiene que ver con una letra mayúscula, el resto minúscula, y le tenés que agregar números. Es una contraseña media complicada, pero la plataforma te pide una combinación de mayúscula, minúscula y números. Así que, qué sé yo, ponerle la mayúscula de tu apellido, después mandarle tu DNI, lo que venga, lo que se te ocurra, pero intentalo porque es re fácil, ¿viste? No te quedes con que nosotros vamos a hacerte todo, porque a veces somos 2 o 3 personas que estamos y es difícil cargarlo manualmente, ¿sí? Nada, intentalo y como última opción, mandanos el Gmail. Pero yo te puedo asegurar que vas a poder. Vos podés. Bueno, ahora aprovechemos a mis... Acá dice que es como el home banking, que hay que probar. Sí. Hay que probar la clave, ¿viste? Si se te trabó la tarjeta, bueno, pero es otra cosa. Pero bueno, prepárate unos mates, aprovechemos al licenciado que está, que bueno, como sabrán es mi hermano, y aprovechemos para poder tenerlo este último tiempo, que ya nos acostumbramos a tenerlo todos los viernes. El viernes que viene va a estar, no sé si tenemos pantalla compartida para presentar, que en una de las clases pudimos presentarlo al doctor Claudio Marcelo Alderete. Buscamos disertantes que tengan un estilo así parecido como Misael, que tenga un lenguaje sencillo, práctico, y que pueda dar, digamos, que pueda dar una clase a una diversidad de cursantes como lo son ustedes, ¿sí? Entonces, bueno, elegimos a este disertante que también tiene un lenguaje sencillo, práctico, y bueno, también va a venir con un PowerPoint para poder orientarlos, ¿sí? Así que nada, aprovechenlo, y aprovechen a Misael en hacerle las preguntas que quieran, ¿sí? Y bueno, la idea del equipo que está en este seminario, que somos Mariana, Germán, que es el director de atención diferencial y crítica, y los compañeros que están allí, es poderle brindar a ustedes algo que sea práctico, algo que lo puedan aplicar, y que cada vez que ustedes cursen no se sientan que no entienden, no se sientan que no saben, sino que pueden. Que ustedes pueden porque están cumpliendo una función fundamental, y que muchas veces nosotros como profesionales, que somos seres humanos, a veces sin querer invisibilizamos al otro por estar tan entrampado en nuestros obstáculos, por así decirlo, ¿no? Así que bueno, aprovechemos a Misael y bueno, acá empezamos a leer el chat, a ver si hay alguien que se anime, o ya todos están ahí aprovechando que ya tienen hambre y quieren preparar la cena. Les cuento que tengo un hambre yo también, pero bueno. Dice, bueno, Joana te dice... felicitaciones para Misael, dice que son copado, que son copado. Excelente la exposición, que muy bien, un capo. Bueno,
un poco ahí de informalidad, le cuento que mi hermano está soltero, cualquier cosa no se nos dirige a nuestro Gmail, no, mentira. Bueno, vamos acá, dice, bueno. Es muy buena para la autoestima disertar, lo estoy viendo. Dice, buenas noches, si una persona de riesgo pide ayuda o contención y no le basta y pasa a autoflagelarse, ¿cuál tendría que ser mi forma de actuar para poder ayudarla mejor y que no llegue a hacerlo de nuevo, te dice? Sí, esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Cuando nosotros trabajamos con personas que recurrentemente hacen crisis, lo más probable es que la vuelva a hacer aún cuando está en tratamiento. Y esto es algo que muchas veces desanima al comienzo a los terapeutas o a los equipos en general, que es pensar que porque un paciente empezó tratamiento, inmediatamente va a dejar las conductas autolesivas. Es importante que sepamos que lo más probable es que no, que le tome un tiempo poder cambiar esta conducta y sustituirla por otra. La autora que yo sigo, que es la autora de DBT, que es Marsha Linehan, lo que propone es que aprovechemos las crisis, porque las crisis es el momento justo para practicar las habilidades que necesitamos en la crisis. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene ataques de pánico, no hay mejor momento para ayudarla que cuando está teniendo un ataque de pánico, porque es el momento en el cual necesita aprender a manejarse, ¿sí? Que necesita aprender a reconocer ciertos pensamientos que está teniendo en ese momento, ciertas señales físicas que está sintiendo, y implementar alguna estrategia de relajación, que por ejemplo puede ser la respiración. Lo mismo pasa con las conductas autolesivas. Si una persona tiene muchas ganas de autolesionarse, es el mejor momento para implementar alguna estrategia. Por ejemplo, puede ser alguna de las técnicas de tolerancia al malestar que vimos previamente. Pero ¿qué es lo que ocurre? Sí tenemos que ser cuidadosos de que estas técnicas, y sobre todo el contacto, el pedido de ayuda, ocurra antes de la conducta problema. Porque si nosotros vamos y recurrimos a ayuda, pedimos apoyo inmediatamente después de que se produce una autolesión, muchas veces lo que estamos haciendo sin quererlo es reforzar una conducta problema. Es decir, si la persona se autolesiona y a través de eso consigue que el resto de personas la apoye, sean más cálidos con ella, es más probable que se vuelva a autolesionar. Y esto no quiere decir que la persona tenga la intención de manipular el resto, pero sí es un resultado que obtiene y es algo que sostiene esa conducta. Entonces nosotros tenemos que tratar de ser cálidos y ofrecerle ayuda previo a que se corte. ¿Más o menos claro? Diría que Te sí, Marian. preguntan qué nos aconsejás a los acompañantes terapéuticos para no frustrarnos al trabajar con personas con Alzheimer. Yo creo que es una enfermedad que tienen que ¿Escuchaste? conocer cuál es el pronóstico que tienen. Yo particularmente no trabajo con lo que son trastornos neuropsicológicos, hay otros terapeutas, amigos que sí, pero sí es importante que uno conozca cuál es el pronóstico, ¿sí? Y cuáles son las posibilidades reales del paciente, porque en base a eso uno puede medir ciertos cambios. A mí me ha pasado, sobre todo cuando empecé a trabajar como terapeuta, que me frustraba un montón porque en algunos pacientes había muy poquito cambio, pero era para ese tipo de pacientes un montón, y en otros pacientes veía cambios muy rápidos y muy productivos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Las situaciones de base son distintas. No es lo mismo tener un paciente que tiene déficit atencional que otro que tiene un problema, digamos, de conducta negacionista o desafiante. Son dos situaciones totalmente distintas y una tiene mucho mejor pronóstico que la otra. Entonces, conocer cuál es el cuadro que yo estoy trabajando y conocer cuál es el pronóstico que tiene, ¿sí? Me va a dar muchas más herramientas como para yo saber, bueno, qué puedo esperar, ¿sí? Y eso baja bastante la frustración porque ya sabes que va a haber ciertas condiciones que la persona no va a poder modificar, pero hay otras que sí, y identificar esos pequeños cambios abre un panorama bastante importante.
Seguí, Marian, que yo voy contestando algunas preguntas por privado. Bueno, dice, ¿cómo no debemos intervenir si una persona se daña enfrente nuestro? Es decir, ¿qué ¿Cómo cosas no? desaconsejas hacer? Exacto. Ah, hay dos cosas que yo sí desaconsejo. Una es no hacer nada, ¿sí? Hacer como si nada pasara, y la otra es juzgar a la persona. Si nosotros juzgamos a la persona, le tratamos de meter culpa, eh, tratamos de minimizar el problema que está teniendo, es muy probable que esa persona nunca recurra a nosotros como ayuda y posiblemente desarrolle un poco más de desesperanza respecto de pedir ayuda a otros. Porque básicamente, sobre todo si es que es algo que está haciendo delante tuyo, es muy probable que sea una forma de pedirte ayuda. Sí me ha pasado en muy poquitas oportunidades de trabajar con pacientes que tenían ciertos arrancones de ira, en los cuales, aunque yo estuviera ahí y tratara de ser lo más cálido posible, la persona se la agarraba conmigo, había como ciertas dificultades en la relación, e igual se cortaba. Pero son casos muy poco probables. Creo que de 5 años de carrera me ha pasado solamente esa vez. Y era una paciente que no quería hacer tratamiento, básicamente. Bien, te preguntan en qué momento y cómo derivar. Depende Ah, muchísimo, digamos, de la situación del paciente. Hay pacientes en los cuales uno no tiene dónde derivar, y eso es también una realidad. Eh, por ejemplo, si uno vive en una localidad del interior, en una localidad muy chiquita que tiene solamente un recurso sanitario, bueno, uno va a tener que tratar de hacer lo mejor que pueda con los recursos que tiene. Ahora, si nosotros identificamos que hay varias personas que pueden ser de mejor ayuda que nosotros, tan pronto sea posible, ¿sí? Y hacerlo de manera articulada, es decir, decirle, ok, yo te propongo que vayas con este profesional porque yo veo que vos tenés este problema y la persona que mejor sabe resolver eso es este profesional. Entonces, explicitarle, digamos, cuál es el problema, cuáles son los objetivos a tratar y por qué es el mejor terapeuta, o el mejor profesional que puede trabajar con él. De la misma manera, cuando yo mando a un paciente, por ejemplo, a un psiquiatra, ¿sí? Yo trato de especificar lo más posible qué es, cuál es el motivo por el cual yo lo estoy mandando al psiquiatra. Por ejemplo, en algunos casos, pacientes que llevan 2 días o 3 días durmiendo 1 hora diaria. Yo le explico, ok, vos te estás durmiendo muy mal y es muy difícil avanzar en el tratamiento si es que no logramos que vos puedas dormir previamente, ¿sí? Entonces necesito que vayas con un psiquiatra que te dé una medicación para que te permita dormir. Y ahí vamos a empezar a avanzar. Mi experiencia es que cuando hago esta explicación, cuando yo explicito cuáles son los motivos, cuáles son los objetivos, los pacientes suelen tomar la sugerencia mucho mejor. bien, otra. Te preguntan si la recaída de una persona se puede relacionar con la falta de apoyo. Sí, hay muchas variables. Sobre todo hay ciertos cuadros que tienden más a tener recaídas que otros. Por ejemplo, si ustedes trabajan en adicciones, prepárense porque van a tener recaídas. Eso es por regla, básicamente. De hecho, DBT también se utiliza en muchos casos para tratamiento de adicciones y algo que se propone como objetivo es lo que se llama abstinencia dialéctica. ¿Qué quiere decir esto? Que proponemos al paciente tratar de mantener una abstinencia, pero la abstinencia no es condición para mantenerse en tratamiento. Si el paciente tiene un episodio de consumo, se trabaja ese episodio de consumo en terapia, no se lo corre del tratamiento. Entonces, de vuelta, el objetivo es la adherencia, el objetivo es la abstinencia, perdón, pero es muy probable y es conocido que muy probablemente se produzcan recaídas. Te piden sugerencias de bibliografía
Si podés repetir la autora que mencionaste de DBT, ¿y Sí, qué autor recomendás en el campo del suicidio? ella. Marsha Linehan, ahí lo voy a anotar en el chat. Igualmente, vuelvo a decirle a los cursantes que toda la bibliografía que Misael pueda sugerir lo vamos a colocar en el foro de la plataforma también, ¿sí? Marsha Linehan tiene un manual, ¿sí? Que es el de DBT, que tiene formulación de caso, que tiene lo que son las distintas habilidades de entrenar, y se consigue en PDF. Es de Editorial Paidós, está agotado, pero se consigue el PDF. Mira, te pregunta Daniel si tenés estadísticas. Isabel, ¿tenés estadísticas de que hay gran aumento de suicidios y autolesiones en nuestro país? No las tengo las estadísticas realmente. La última fecha de la cual tenemos así como una estadística oficial es 2014, que estaba alrededor del 8 cada 100.000 habitantes la tasa de suicidio en Argentina. Pero ahora hay como cierta situación en particular, que es que estamos viviendo una pandemia, que hay muchísimas personas que han perdido sus trabajos, que hay muchísimas personas que han perdido sus negocios, y eso también es un estresor muy fuerte. Entonces, estamos viendo una situación particular y actualmente no hay números oficiales de esas estadísticas. Por otro lado, el tema de autolesiones, les diría que en general, no solamente aquí en Argentina o en este momento en particular, es muy difícil medirlo. Y explico por qué. Porque no hay un concepto que sea unívoco de autolesión. Entonces tenemos distintos trabajos que abordan la temática pero con un concepto diferente. Bien. ¿Alguna otra pregunta, Marian, por ahí? Que Sí, hayas leído, no sé, están re preguntan tranqui qué no hoy. se le debe decir a una persona con intento de suicidio. ¿Cómo? ¿Qué cosas no decirle a una persona que ha tenido un intento de suicidio? Yo creo que lo principal es no juzgarla, como mencionaba hace un ratito, ni hacerla sentir minimizada, que el problema que tiene no es importante. O que el problema que tiene no tiene solución. Son tres cosas que hay que evitar. Denme un minuto. Sí. Bueno, mientras Misael está ocupándose en otra cosa, bueno, muchos me están preguntando sobre el tema de la plataforma. Volvemos a reiterar, porque veo que hay gente que ha salido, se ha desconectado, está entrando nuevamente, que necesitamos saber, para aquellos que quieran tener la certificación con puntaje, el requisito es que una vez que se termina el módulo, que está compuesto por 4 clases, puedan rendir un tipo de cuestionario evaluable, sencillo, práctico, que va a estar dividido en dos, categorías profesionales y categorías no profesionales. Para el que no lo quiera hacer, al finalizar el seminario, se le dará un certificado igualmente en calidad de oyente. Por eso nosotros volvemos a insistir, para aquellas personas que no les ha llegado la clave del usuario y la contraseña para acceder a la plataforma Cumen con K, deben escribirnos a nuestro Gmail, que es fortaleciendoseminario@gmail.com, pero yo te vuelvo a pedir y yo te vuelvo a decir que vos sos recontra capaz de irte a la plataforma y averiguar que vas a poder realizar, armarte vos solo el usuario y vas a averiguar cómo hacerte la contraseña, porque vos sos muy capaz. Yo tengo fe que no nos vas a escribir, lo vas a hacer solito. Nada, seguimos. Te dicen, a ver, en el caso que encontrás en pleno acto una persona de suicidarse, ¿qué haces? ¿Qué le decís? Ahí, digamos, hay ciertas situaciones que son muy variables. En algunos casos interviene no un psicólogo
psicólogo o un psiquiatra o un profesional de salud mental, sino que interviene policías o bomberos o defensa civil. Y lo que hace es básicamente reducir a la persona. Esto, de vuelta, varía muchísimo. No es lo mismo una situación en la cual una persona responde a indicaciones y uno puede conversar con ella, puede argumentar, puede tratar de ayudarla, y otras situaciones en las cuales no comprende lo que uno le dice o está en un estado de agitación muy grande que le hace muy difícil, digamos, seguir alguna indicación. Entonces, en esos últimos casos que les menciono, lo más común es que la persona sea reducida físicamente. Entonces, y después, ¿sí?, de un rato, recién se haga una intervención psicológica. Pero de vuelta, esto varía muchísimo y se tiene que ajustar a cuál es la situación actual. Te preguntan si podés volver a explicar la economía de fichas. La economía de fichas es básicamente una estrategia que se usa mayormente con niños, en las cuales se les da puntos o fichas, dependiendo, por alguna tarea que hayan logrado. Por ejemplo, si el objetivo que yo tengo terapéutico es que mi paciente haga la tarea, ¿sí?, porque habitualmente se distrae y no la hace, por cada tarea que haga va a ganar ciertos puntos. Luego esos puntos se cambian por algún premio. La idea es reforzar una conducta que sea deseable. Si en otros casos el comportamiento deseable es que el chico, por ejemplo, se mantenga en la clase, porque se escapa de la clase, se le va a dar cierta cantidad de puntos por eso. Esto es una forma de reforzar ciertas conductas, sobre todo en niños. En el adulto no funciona muy bien esto, pero en los niños sí. Y implica, digamos, de que haya un reforzador que no sea inmediato, porque la ficha está mediando entre la conducta deseada y el premio. No es que por cada conducta deseada que haga ya le vamos a dar un premio, sino que tiene que juntar cierta cantidad de fichas para acceder a un determinado premio. ¿Me explico? María, no sé si preguntaste esto, estaba un poco distraída. ¿Quedan secuelas en las personas que ya han intentado varias veces suicidarse? Depende de la persona, sobre todo, y del método. ¿Por qué? Porque hay ciertos métodos que suelen ser más fallidos que otros y que a partir de eso quedan ciertas secuelas físicas y médicas. Por ejemplo, en algunos casos, digamos, hay personas que se disparan y no mueren del disparo y quedan con, obviamente, lesiones, ¿sí? Lo mismo personas que intentan otros métodos. Respecto de lo que sería el riesgo de suicidio luego de que una persona se intentó quitar la vida, se habla de que hay un riesgo crónico. Las personas que han hecho un intento tienen muchas probabilidades de volver a hacer otro. Sobre todo dentro del primer año. ¿Se escuchó? Por justo ladraron. Sí, sí. Ok. Sí. Tengo dos perros, Te perdón. preguntan qué tareas de intervención recomendás en este contexto de COVID y de aislamiento. ¿Qué tarea de qué, perdón? De intervención. Hay muchas estrategias que se pueden implementar en este contexto y va a depender de varias cosas. Una es la accesibilidad que tenga la persona a Internet o a teléfono. Si tiene accesibilidad a Internet o teléfono, da ciertas ventajas, ¿sí? Por ejemplo, acá en la Facultad de Psicología de Córdoba, ¿sí?, se ha implementado una plataforma virtual para contención y acompañamiento de personas que estén en alguna situación de crisis. Entonces, lo que se hace es responder consultas y realizar contenciones vía chat. Y eso se hace simplemente con una página de Facebook. Actualmente yo estoy tratando de desarrollar, y ya estamos bastante avanzados, con lo que serían talleres virtuales de entrenamiento en habilidades. Luego, digamos, también tienen otras estrategias, como pueden ser las videollamadas telefónicas para casos puntuales. También estoy trabajando como psicoterapeuta con pacientes virtuales. Entonces, hay varias cosas que uno puede hacer. En algunos casos también me he encontrado con
pacientes que no tienen conexión a internet, entonces en esos casos lo que estoy haciendo es llamarlos, ¿sí? Llamarlos por teléfono. Obviamente no es lo mismo que estar viendo a la persona, cambia en buena medida, pero sigue siendo un recurso útil. Bien, sabes que acá Diego te pregunta, ¿por qué los jóvenes suelen suicidarse cuando los deja la novia o el novio? ¿Cuál sería el patrón? Te preguntan. Yo diría que no hay no hay un único perfil de suicida. Ahora sí sabemos que los adolescentes o las adolescentes son una edad de riesgo. ¿Por qué? Porque se encuentra en una instancia en la cual su cerebro está cambiando. eh, Hay como ciertas etapas de maduración y eso en muchos casos produce ciertas inestabilidades desde lo emocional y desde lo impulsivo. Entonces, hay ciertas características que tienen los adolescentes que hacen que aumente su riesgo. Y no solamente por esa situación en concreto. El estresor puede ser cualquiera. Puede ser que hayan perdido el trabajo porque hayan terminado una relación amorosa. Y esto también es algo importante, que muchas veces cuando recurren a otros pidiendo ayuda, por ser adolescentes, se subestima su problema, ¿sí? Para nosotros, por ejemplo, un adulto dice, bueno, terminé esta relación, bueno, ya conoceré a otra persona, lo podemos procesar de otra manera, ¿sí? De la cual la procesa un adolescente, que es quizás una de las primeras veces que siente algo intenso por otra persona. Entonces, para esa persona, desde su punto de vista, es un problema muy grave. Aunque para nosotros no nos parezca tan grave, es sumamente grave para ella, ¿sí? Entonces, es importante, y por eso también en una de las primeras clases dice mucho hincapié en el concepto de validación. Es comprender cuál es la posición del otro y cómo esa conducta o esa forma de pensar tiene sentido en el contexto en el cual está, ¿sí? Si yo pienso que acabo de perder el amor de mi vida, ¿sí? Que por ahí uno de adulto dice, ¿qué va a ser el amor de tu vida si recién tienes 17 años? Pero para mí en ese momento lo es. Se entiende que yo después no quiera vivir más, ¿sí? Ahora, si yo me paro desde mi punto de vista de que, bueno, ya va a conocer a otra chica y es un problema menor, es muy probable que yo no me logre conectar con ese chico, que yo no me logre, eh, no logre validarlo y engancharlo, hacerle saber que lo entiendo para poder hacer una sugerencia que él pueda tomar. ¿Me explico? Bien. Preguntan que para trabajar con niños y Mm, niñas a través de videollamadas, ¿qué intervenciones sugerís? Si te tengo que ser honesto, tengo cero experiencia trabajando con niños con videollamada, porque yo actualmente trabajo con adultos. Si bien al principio de mi profesión trabajé con niños, en la pandemia, digamos, solamente he trabajado con adultos. Ahora, sí recomendaría, en general, al momento de trabajar con niños, trabajar algún abordaje lúdico, algo que les llame la atención a los niños y que les sea interesante. Más allá de trabajar un objetivo clínico, uno trata de que sea divertido. Si a los niños no los divertís, no te van a prestar atención. bien, te dicen, en el caso de una paciente adolescente que tuvo autolesiones y no quiere realizar tratamiento, ¿cómo Sí. pueden los familiares o padres estar atentos a qué pueden hacer para ayudarlo? No entendí la pregunta bien. En el caso de una paciente adolescente que tuvo autolesiones y no quiere realizar tratamiento, ¿cómo pueden los familiares estar atentos para poder ayudarlos? Ujú. Para poder ayudar al paciente, ¿no? Yo creo que les van a servir algunas de las estrategias de motivación que vimos en parte, digamos, acá en las diapositivas. ¿Por Ujú. qué? Porque en ciertos términos, ¿sí? Las conductas autolesivas son funcionales. ¿Por qué? Porque le sirven a la persona para lograr algo, pero le sirven en el corto plazo, en el momento. Por ejemplo, si yo me siento mal y he aprendido que cortándome me alivio de sentirme mal, es muy probable que yo lo vuelva a hacer. Y es muy probable que yo no quiera cambiar esa conducta. Ahora,
si yo le pregunto al adolescente o a la persona que se autolesiona, al mediano plazo, ¿te gusta estar autolesionado? Es decir, ¿te gusta estar cortado? ¿No te molesta? Después de que te cortás, ¿no cambia cómo te sentís? Por ejemplo, ¿no te ha pasado de sentirte culpable? Y de eso, ahí yo tengo como para agarrarme de ciertos costos que está teniendo la persona al momento de autolesionarse. Es decir, la conducta problema tiene tiene algún costo. Entonces, ¿qué te parece si probamos otra cosa que no sea tan costosa para vos? ¿Sí? Otra forma, por ejemplo, de lidiar con las emociones negativas. ¿Sí? Y de esa manera uno puede empezar a trabajar la motivación para un tratamiento. ¿Sí? ¿Me explico más o Bien, menos? Sí. sí. Te- Marian, ¿querés hacer vos? Sí, dale. ¿Cuál sería la estrategia cuando en un grupo alguna persona intenta suicidarse o efectivamente se suicida y al tiempo otro adolescente lo realiza? Eh, Estaba dirigida a grupos de adolescentes. Bien, esto es importante Bueno, porque hay algo que se llama efecto Werder, o también lo pueden encontrar con otros nombres, como por ejemplo efecto copycat, o identificación, réplica, identificación, tienen muchísimos nombres. Pero básicamente consiste en que luego de que se produce un suicidio en una comunidad, es altamente probable que haya otras conductas en esa comunidad que vayan en la misma dirección. Es decir, que haya un aumento de la ideación o que haya otros intentos. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay algo que se llama aprendizaje social. Nosotros aprendemos a lidiar con ciertas situaciones a partir de que vemos a otros. Entonces, otras personas se van copiando de esa conducta. Y esto no solamente es algo que aplica a suicidio, sino que aplica a otros problemas sociales también. Por ejemplo, violencia de género es algo que muchas veces también se replica. No sé si se acuerdan el caso de Wanda Tadei. Bueno, el caso de Wanda Tadei fue una chica que había sido quemada con ácido. A partir de que sucedió ese evento, empezaron a haber otros casos en los cuales hubo una agresión mediante arrojarle ácido a la pareja, o también hubo muchas amenazas de eso. Es decir, un agresor le decía que le iba a tirar ácido. Entonces hay como un efecto de contagio. ¿Sí? Esto, ¿qué es lo que nos dice? Que tenemos que ser muy cuidadosos con la información que nosotros difundimos. Cuando ocurre un hecho de suicidio en la comunidad, ¿qué es lo que se comunica? ¿Y qué es lo que no se debe comunicar? ¿Sí? Por ejemplo, algo que es desaconsejable es comunicar cuál fue el medio que utilizó la persona para quitarse la vida. ¿Sí? Eso es algo que no se recomienda comunicar. De la misma manera, uno trata de evitar las simplificaciones, que también son muy comunes en las comunicaciones de los medios masivos de comunicación o en posteos de redes sociales, que decimos, por ejemplo, se suicidó porque lo dejó la novia. No, nadie se suicida porque lo deja la novia, se suicida porque convergen una serie de factores de riesgo con un estresor. No hay una única causa, ¿sí?, del suicidio, sino que se tiene que dar ciertos acontecimientos, ciertas situaciones sumadas. ¿Sí? Entonces, la simplificación también suele ser un problema. ¿Por qué? Porque incentiva que otras personas se sientan identificadas con esa situación. Entonces, son dos cosas que hay que cuidar cuando uno comunica. A la vez, si ha habido un evento de suicidio, algo que también puede ser aconsejable si es posible, es hacer lo que se llama screening. ¿Qué es un screening? Básicamente aplicarles a la población de esa comunidad un test que está destinado a medir riesgo suicida o las actitudes que tienen esas personas frente al suicidio. ¿Para qué? Para detectar casos de posible riesgo y derivarlas a tratamiento si fuera posible eso. ¿Me explico? Sí. dos Bueno, estaba preguntas que escribiendo tengo algo como para finalizar relacionadas. ya, Ah, porque Lau, sí, porque acá eh, preguntan dos cosas que están relacionadas con esto último que dijo Misael, perdón, dale, que era, a ver. ¿considerabas importantes las estrategias de posvención para evitar este efecto de imitación?
Sí. ¿Y qué estrategias se podrían realizar en el aula cuando ya sucedió? Bien, bueno, eso tiene que ver directamente con lo que yo hago, que es, por ejemplo, talleres con adolescentes. Nosotros vamos a los colegios y damos un taller, y dentro de ese taller es que aplicamos una escala que es la ISO 30 como una forma de screening. ¿Para qué? Para detectar ciertos casos de riesgo y poder derivarlos a tratamientos si fuera pertinente, ¿sí? Si es que, por ejemplo, presenta una puntuación alta. Ahora, eso de vuelta siempre está atado a cuáles son las posibilidades materiales que tienen dentro de esa comunidad. Hay casos en los cuales eso no es posible. Por ejemplo, tenemos un profesional psicoterapeuta que vaya a hacer un taller. Muchas veces lo pueden hacer mismos docentes si es que se organizan para hacerlo de esa manera, ¿sí? Por ejemplo, aplicar una escala no necesariamente tiene que estar el profesional ahí, pero sí tiene que ser un adulto que comprenda el instrumento y pueda responder dudas respecto de contestar sí o no, bien o mal, a un instrumento. Y eso después sí se lo puede, por ejemplo, pedir a alguien más que lo puntúe y pueda arrojar, digamos, cuáles son los datos que eso tira. ¿Me explico más o menos? Sí. Mariam, ahora sí, ¿podemos? Sí. ¿Puedo Bueno, decir algo sobre la plataforma? sí, sí, Para los sí. que están preguntando sobre los videos, donde dice módulo 1 están los flyers de cada uno de los afiches de cada uno de los encuentros, donde dice el nombre de la presentación, y abajo dice video encuentro número 1, video encuentro número 2. O sea, van a encontrar el flyer, el flyer y el video, y así sucesivamente. El video número 3 recién lo pudimos colgar hoy, así que quizás los que pudieron entrar no lo encontraron, pero a partir de hoy ya está. Y bueno, esa información para los que estaban preguntando que no habían encontrado los videos. Bien, Marian. Bueno, también con respecto a esto que veníamos aclarando de las dos tipologías de certificación en calidad de oyente o con puntaje, ¿cuándo va a ser el examen? Y bueno, vamos a tratar de subir, estamos tratando de ver de qué forma, de qué metodología pueden acceder. Pensando con Marian, estamos tratando de que para aquellos que no pudieron acceder a la plataforma, crear un link parecido al link de inscripción que tuvieron ustedes, donde accedieron a una planilla automática. Así que vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera para que los que puedan acceder a la plataforma lo puedan hacer allí, y para los que no, puedan ir al link ese. Para eso es necesario que puedan visitar, ya termino, para eso necesito también que ustedes puedan navegar por el Facebook de la Subsede de Familia o el Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo, que ahí también vamos a tratar de poner algún tipo de información. Sí, Mariam. Sí, que aproximadamente el jueves lo vamos a subir al cuestionario, que se queden tranquilos, que el que Sí, no sí. lo pueda responder hasta el viernes que viene, lo pueden seguir respondiendo. Esto no es algo para excluir a nadie, así que de a poco vamos a ir todos apropiándonos de estas nuevas formas de estudiar, de evaluación, etcétera. Sí, por supuesto, es algo que nosotros lo pensamos hacer dos tipos, para los que no son profesionales y para los que sí. Yo te invito a que puedas realizarlo, es algo sencillo, lo estamos haciendo pensando específicamente para los educadores, los operadores, los cuidadores, los coordinadores y también para los profesionales. Así que anímense, no sientan miedo, no sientan que es una cuestión de algo rígido y de algo para excluir, sino que es una prueba más de inclusión en este seminario que está pensado para ustedes, ¿sí? Así que bueno, les vuelvo a reiterar, el viernes que viene, mientras yo voy hablando, me gustaría que puedan prender las cámaras, ¿sí? Gustavo nos saca una foto, la vamos a tratar de publicar en la página de la FADEX también, y que bueno, que estén con expectativas. El viernes que viene estará el doctor Claudio Marcelo Alderete, profesor y defensor del asentamiento de Zapala. Misael, muchísimas gracias, fue un lujo haber trabajado contigo
en estas 4 clases. Esperamos que en los próximos proyectos también puedas estar. Bueno, nada, no sé qué más, tiré el mangazo ahí yo, como siempre. Bueno, María. Muchísimas gracias por la disposición a estar 4 viernes a esta hora, y creo que ha sido muy claro y un gran aporte para el trabajo de todos los que participan. Gracias. Bueno, espero haber Gus, sido de utilidad. Gus, ¿nos podés sacar una foto? Ahí sí, ya está. ¿Está? Sí. Bueno, Misael, ¿querías gente. decir algo? Misael, ¿Cómo? ¿querías decir algo? Sí, sí. No, espero haber sido de utilidad, espero que algo de lo que yo les he estado impartiendo pueda ser aplicable a los trabajos que ustedes están haciendo, y también agradecer mucho, digamos, a la gente que ha estado del sistema, sobre todo el viernes pasado que han estado en un feriado. La verdad que han sido de mucha ayuda, ¿sí? Todo lo que ha sido soporte técnico, y bueno, gracias por la invitación. Bueno, gente, muchísimas gracias a todos, y les vuelvo a decir, no se achiquen con es un cuestionario automático que lo vamos a tratar de poner sí, no, y alguna palabrita que quieras agregar. No te achiques, vos podés. Los abrazo, muchísimas gracias, y bueno, los esperamos el viernes que viene.